Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta, este espacio para que hablemos de historia y de historias. Muchas gracias por acompañarnos hoy y siempre. Ojalá, ya saben que aquí nos encontramos para hablar un poco del pasado en el que habita, el presente en el que estamos y los futuros que vendrán, para hablar de libros, de personajes raros y curiosos. Quizás recuerden que hace unas semanas, de hecho en nuestra primera salida, hablamos de una conmemoración tétrica y sombría, los 90 años de la llegada al poder del nazismo en Alemania, aunque en realidad el tema era un poco más complejo porque aquí nos ocupamos de la larga marcha de Hitler y del nazismo hacia el poder. Esos 10 años que van de 1923 hasta 1933, cuando el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes llega al gobierno y es allí el momento en el que se desata esa feroz y atroz dictadura que va a marcar el destino no solo de Alemania, sino de toda Europa y del mundo en los años por venir, hasta la debacle, la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y todos los estragos y todos los traumas y todos los estigmas que aún quedan de esa época funesta. Pero esa época tiene otros actores, tiene fenómenos que van acompañando un poco la explicación de aquello que ocurrió entre 1920 y 1945. De hecho, al hablar del nazismo, estaba muy claro que ese tema no se puede explicar sin el modelo y el espejo de la Italia fascista, que en realidad fue como el deslumbramiento, el arquetipo, se diría con palabras rebuscadas, que tuvo Hitler para idear su estrategia, para copiar en Alemania, en sus circunstancias tan concretas, un método que allí se demoró más y que en Italia fue un poco distinto porque cada pueblo y cada historia tienen siempre sus particularidades. Pero el fascismo creó, repito, una especie de norte, modelo y arquetipo para este totalitarismo de derecha que va a adueñarse de muchos de los pueblos, muchos de los países más importantes de Europa. Hay que tratar también de entender cómo el concepto del fascismo, que es tan concreto, ha ido evolucionando con el tiempo, porque además sigue muy vigente, cada vez más, diría yo, y está muy claro que se produce una especie de devaluación de una idea, de un epíteto, de un nombre del cual se abusa tanto que se va vaciando de contenido y de peso. Yo creo que eso ocurre mucho y en muchos casos con el fascismo, que lo usamos tanto y abusamos tanto de su invocación y de su presencia, sobre todo para categorizar y para clasificar a los demás en la discusión política, que ya no sabemos bien qué es el fascismo. Para empezar, obvio, es una forma de gobernar, es una ideología, es una doctrina nacionalista de extrema derecha
Y por eso los orígenes y la historia del fascismo son tan importantes para encuadrar el concepto y ver los alcances de lo que significó hace 100 años esa irrupción de un discurso de la violencia en la política, del odio y de la toma incontrastable y voraz del poder y del Estado. Pero como seguimos usando, repito, el epíteto, el nombre, el concepto y la idea del fascismo muchas veces para nombrar a los demás, hay que darle varias veces, varias vueltas de tuerca más bien, y entender cuál es su esencia, cuál es su naturaleza, y pensar la posibilidad, esa es una discusión, no lo estoy diciendo como una verdad revelada, sino más bien como un insumo para el diálogo, pensar la posibilidad de que el fascismo con el tiempo se haya vuelto una concepción del mundo, una forma de ser, un método político que excede sus contenidos ideológicos y doctrinarios. De allí que ya en los años 70, por ejemplo, en la Alemania oriental, muchos pensadores se preguntaran si se daba la posibilidad de un fascismo rojo, como lo llamaron allí, un fascismo de izquierda, que no tenía muchos de los componentes doctrinarios del fascismo original, pero que sí constituía una forma de entender a la sociedad, al gobierno y al ejercicio del poder dentro de esa aspiración totalitaria y aplastante que fue lo que inició en la Italia de Mussolini. Yo creo que ese contexto pues es fundamental porque ahí está la explicación de todo. Para empezar, obvio, los estragos de la Primera Guerra Mundial, porque esa guerra, que se llamó la Gran Guerra, empieza casi como algo inesperado. Hay un gran historiador, Christopher Clark, que dice que la guerra era un baile o una larga caminata de sonámbulos que no sabían que marchaban dormidos y atónitos hacia el abismo. Y aunque muchos la vieron venir, otros parecían aturdidos por semejante cataclismo que empieza en el verano de 1914 y en el que los pueblos van a combatir bajo la ingenuidad de esa idea de la guerra del siglo XIX, una guerra de banderas, de caballeros, y todos peleando por la utopía y la quimera y el error muchas veces de la patria. Entonces salen a combatir en la guerra una cantidad de jóvenes ilusionados y ya las transformaciones materiales, tecnológicas a principios del siglo XX eran tan grandes que cuando empieza la guerra está clarísimo que su desarrollo va a ser algo inédito, algo nunca antes visto, y las trincheras y las armas químicas se tragan a una generación entera de europeos que allí quedaron anegados durante 4 años en lo que fue casi el fin del mundo. Cuando uno piensa en esa noción del apocalipsis como el fin de los tiempos, tiene una expresión concreta y material en las 2 guerras mundiales del siglo XX. Pero la primera, por serlo, pues marcó con fuego a quienes estuvieron allí, a quienes perecieron en ella y a los que sobrevivieron, y muy pronto, después de la guerra, van a tener que hacerle frente a un suceso casi tan letal como la guerra misma, que fue la pandemia de la mal llamada gripa española, el virus H1N1, si mal no estoy,
que llega a la guerra por la vía de los soldados americanos y que obviamente se ensaña con Europa porque por la guerra y por la falta de higiene y el horror de las trincheras, pues era un continente que estaba con todas las defensas abajo y los estragos de la peste, sumados a los de la guerra, en números de muertos, pero también el desastre económico, la depresión, la frustración, todo se va sumando para que entre 1918 y 1919 y 1920 se vaya fraguando allí el caldo de cultivo de cosas muy graves que van a empezar a despuntar y que por supuesto se van a ir encauzando hacia la política, que es el territorio donde la gente expresa su perplejidad, sus miedos, y que es también donde se supone que los líderes deben ofrecer siempre una explicación, una respuesta y una solución a lo que está viviendo la gente. El problema es que en tiempos de crisis, esos años decisivos, como los llamó un escritor alemán de aquellos días, Oswald Spengler, pues muchas veces quienes aspiran a encontrar una voz sensata y lúcida son marginados porque no son capaces de responder con contundencia lo que la gente quiere oír. Y de allí pues van floreciendo realmente como frutos siniestros los demagogos que construyen su poder sobre el engaño, la charlatanería, la mentira y una estrategia muy fácil que consiste en eso que ahora llaman inventarse una narrativa en la que hay una explicación muy fácil y muchas veces gratuita para problemas muy complejos. Eso pasó en Occidente, eso pasó en Europa hace 100 años y claro, en el caso de los países occidentales estaba la sombra de lo que había ocurrido en Rusia. El triunfo de la revolución marxista-leninista, de la revolución bolchevique, que fue también un instrumento de los demagogos europeos y de los demagogos occidentales para atizar el terror de todos aquellos que creían que en esos países iba a pasar lo mismo que había pasado en Rusia, porque aunque había muchas diferencias y muchos matices, pues en términos muy generales la situación sí era parecida. De hecho, en Rusia la revolución fue una de las grandes consecuencias de la guerra y su ejemplo se va extendiendo por toda Europa. De hecho, los que se oponen a la posibilidad de que el bolchevismo y el comunismo lleguen a Occidente usan muchas veces la metáfora esa de la peste y de la pandemia, de la enfermedad, que no llegue aquí la plaga del comunismo. Y por cuenta de ese miedo, pues van apareciendo estos demagogos que también se nutren y se sirven del vacío que dejan los voceros, llamémoslos así entre comillas, del orden democrático. El triunfo del totalitarismo en los años 20 y en los años 30 y en Europa fue la victoria de los que atentaron de manera consciente y deliberada contra el orden constitucional, contra el Estado de Derecho y contra lo que podemos llamar la cultura democrática y liberal. Obvio, ellos se lucraron, se beneficiaron de la bancarrota de esa cultura democrática y liberal que parecía ser, según la visión de muchos de los analistas y actores y protagonistas de aquel tiempo, una de las causas también del desastre de la guerra, como si la democracia no hubiera servido para hacerles frente a todos esos problemas y factores
que desembocan en el horror de las trincheras. De suerte que el pueblo no quiere saber de democracia y sus caudillos que van apareciendo allí se sirven como de ese vacío y empiezan a pescar en río revuelto. Es, por supuesto, el caso de Mussolini y del fascismo. También hay que entender un poco las circunstancias, el contexto muy particulares de la Italia de principios del siglo XX y también desde el siglo XIX. Y en eso se parecen mucho Italia y Alemania. No en vano fueron esos dos países donde apareció el totalitarismo de derecha. Italia, como Alemania, fueron invenciones tardías de la política nacional en Europa. En el caso italiano, entre 1848 o 1862 y 1870 se da la definición del Estado nacional. Es decir, la noción de que hay un Estado que engloba y sintetiza la experiencia de toda la nación y hay un orden político que aspira a la unidad sobre un territorio, que era un proceso que otros países de Europa habían vivido muchísimo antes, pero que en el caso italiano y en el caso alemán, pues se da de manera tardía, bien entrado el siglo XIX. También, fíjense la coincidencia, había allí en ambos países dos grandes instituciones de origen medieval. En Alemania, el imperio, y en Italia, el papado. Ambos países eran una colcha de retazos, eran una especie de enjambre y suma de distintas soberanías que vivieron siempre un poco de la dispersión y la atomización del poder político, del poder económico, del poder militar, de las identidades locales, pero ambos países o ambas naciones, si es que creemos al final en esa idea, que es la idea esencial de la política en el siglo XIX, ambas naciones entre 1848 y 1870, cada una a su manera, viven un proceso de unidad nacional y territorial con sendas monarquías. En el caso de Alemania, una dinastía que son los Hohenzollern, y en el caso de Italia, los Saboya. Entonces, en Italia surge un reino que es, entre otras, una especie de monarquía constitucional, hay un parlamento y hay un intento desde 1862 y 1870, que es lo que se demora la consolidación de la unidad italiana, por eso, por lograr por fin un Estado funcional y una estructura política, económica y administrativa que logre la inserción de Italia en el conjunto de los grandes países y las grandes potencias europeas. Por eso, tanto Italia como Alemania llegan con ambición a la tardía repartija del colonialismo, porque en esa materia ya les llevaban mucha ventaja pues España, Portugal, Holanda o los Países Bajos, como se llaman hoy en el fútbol, que es pues su nombre oficial, pero ya no podemos hablar de Holanda porque ahí mismo nos castigan con espíritu de prefecto de disciplina cuando uno con nostalgia se acuerda de la Holanda de los años 70 y hasta de los años 90. Entonces hablemos del reino de los Países Bajos, pero por supuesto Inglaterra, que era la gran potencia colonial, les llevaba varias cabezas tanto a los alemanes como a los italianos, aunque había una diferencia esencial, y es que Alemania sí era una potencia económica, militar, material, tecnológica. Lo había sido siempre y en el siglo XIX, a pesar de la dispersión política y antes de la unidad, era pues un poder descomunal muy rico y muy desarrollado, una de las encarnaciones indudables de esa idea
tan poderosa de aquel tiempo, que es la idea del progreso. Italia, en cambio, tenía un abismo entre la prosperidad del norte y la pobreza y el atraso y el burocratismo y el desorden y el caos del sur. Es un poco una caricatura. Sin embargo, también es una realidad económica y política que sigue vigente aún hoy. En Italia sigue dándose ese bache entre un norte opulento, desarrollado, y el sur que tiene el lastre de toda su historia de conquistas, de guerras y de una mentalidad agrícola que no siempre supo adaptarse a esa idea de la modernidad y del progreso. Lo cierto es que Italia estaba aliada con Alemania y con Austria antes de empezar la Primera Guerra Mundial, y cuando empieza la guerra se produce una carambola, un salto de varias vueltas, y los italianos deciden entrar a la guerra en 1915, pero del lado de Inglaterra y de Francia, que fue una decisión pues muy sorprendente y que obvio indignó a los viejos socios de los italianos. Fue tan sorprendente esa decisión y tan compleja desde el punto de vista político, que al interior de la sociedad italiana se dio un gran debate. Es allí donde aparece realmente por primera vez un anarquista provocador que se llama Benito Mussolini. Mussolini había nacido en la Emilia-Romagna, en un pequeño pueblo que se llama Predapio, en una familia en la que la madre era una educadora y le inculcó a su hijo la devoción pedagógica y la mística por la enseñanza. De hecho, él va a tratar también de iniciarse luego como maestro, y su padre era un operario de muchas actividades muy distintas, era un obrero, digámoslo así, que ya se había iniciado él también en el fervor del anarquismo y la revolución. No en vano, uno de los nombres de Mussolini es Benito, que es un homenaje a Benito Juárez. Y desde muy niño, con esa sopa anarquista y revolucionaria, pues Mussolini se vuelve eso, un sedicioso, un provocador, que además empieza a viajar por esa zona de frontera entre Italia y Austria y entre Italia y Suiza, donde claro, hay también un conflicto territorial, identitario, digámoslo así, aunque pues no se trata de usar esas palabras, pero en la frontera entre Italia y Austria y en la frontera entre Italia y Suiza hay una zona de tensión, porque la gente siente que parte de su alma está del lado de allá de la frontera y otra parte está del lado de acá, del lado italiano. Y obvio, los italianos pues empiezan como a cultivar ese discurso que se llama el del irredentismo, la idea de que Italia ya ha logrado por fin la unidad después de siglos de ese esfuerzo maquiavélico por ser un Estado nacional, pero necesita más territorio. Hay unos territorios irredentos de Italia que no han sido incorporados al Estado nacional. Y cuando empieza la guerra, como la guerra la están peleando de un lado Alemania y Austria en lo fundamental, aunque luego también ahí van a estar los otomanos, los turcos, y del otro lado Inglaterra, Francia y Rusia, los ingleses y los franceses les ofrecen a los italianos un negocio, un acuerdo que ellos no pueden rechazar, y es que si entran a la guerra, cuando se acabe, en la repartición de la victoria, a Italia le va a tocar un jirón
muy importante de lo que era el viejo imperio austrohúngaro, sobre todo esa zona de frontera en la que hay tantos hablantes de la lengua de Dante y de la lengua de D'Annunzio, de la lengua italiana. D'Annunzio es un personaje que va a influir mucho, Gabriele D'Annunzio, en la constitución mental, espiritual e ideológica del fascismo, porque cuando acaba la guerra, pues muchos italianos empiezan a reclamarles a los ganadores el botín, el premio que les habían ofrecido, y ese premio no les parece suficiente a los voceros del irredentismo, entre ellos este gran poeta y escritor y hasta filósofo que es D'Annunzio, que también es un hombre de acción y que se lanza en uno de sus aviones y con un puñado de héroes enloquecidos a conquistar un pedazo de la costa adriática del otro lado de Italia, la famosa toma de Fiume, de suerte que había ya ahí como un caldo de cultivo para que prosperaran ese tipo de opciones políticas rotundas, absolutistas, que buscaban totalizar el debate y ofrecerle a la gente una respuesta cuanto más contundente, tanto más eficaz desde el punto de vista de la persuasión y la seducción de las masas. Mientras la democracia hacía agua, Italia, como les digo, era una monarquía constitucional que vivía de tumbo en tumbo, de gobierno en gobierno, porque por la crisis económica entre el norte y el sur nunca había cuajado ningún esquema perdurable en la nueva capital desde 1870, que era Roma. Italia vivía en crisis de todo tipo, y la crisis política era la crisis de la democracia o de la monarquía constitucional. El Estado italiano no había sabido interpretar ni solucionar los dramas de la nación, de la gente. Y después de la guerra, en el pueblo italiano empieza a cundir la idea esa de que los habían llevado al matadero de las trincheras y de la guerra con la promesa de que les iban a dar más territorio y no les habían dado lo prometido, el irredentismo. Pero también echa raíces la idea esa de que Italia está empobrecida, hambrienta, y que en cualquier momento va a llegar la revolución. Mussolini era un socialista casi desde niño. Su papá lo había iniciado en la adhesión del movimiento y del Partido Socialista en Italia, y como era elocuente y como era muy hábil y sin duda muy histriónico y brillante en el uso de la palabra, pues se destacó muy rápido dentro del socialismo. Fue uno de los grandes agitadores y periodistas del Partido Socialista italiano, llegó a dirigir el órgano de difusión principal del socialismo italiano, y cuando viene la guerra, en ese debate de los italianos entre ir o no ir a la guerra, Mussolini, que siempre había sido un defensor no del pacifismo, pero de la neutralidad italiana en los conflictos europeos, con un argumento típicamente socialista, y era el de que en las guerras los burgueses y las élites llevaban como carne de cañón a los proletarios para que murieran en ellas. De suerte que en las aventuras coloniales italianas antes de la Primera Guerra Mundial, Mussolini siempre se opuso y se negó a que Italia entrara allí, aunque por lo general perdía ese pulso. Pero cuando viene la Primera Guerra Mundial, en el socialismo hay un debate entre quienes quieren que Italia vaya a la guerra y quienes quieren que no, que son mayoría dentro del socialismo. Pues quien comanda la postura de los que abogan por la entrada de Italia a la guerra, buscando nuevos territorios, es Benito Mussolini, que de hecho va a pelear en la guerra como Hitler y con un resultado parecido,
porque lo van a herir muchas veces. Y cuando se termina la guerra, Mussolini es uno de esos resentidos que quedan merodeando y deambulando por allí, mascando, mordiendo el polvo del resentimiento, que fue un poco el caso de Hitler en Alemania, pero como ya lo vimos, Hitler había perdido la guerra. Alemania, el imperio, se había disuelto como consecuencia de la derrota en la guerra. En cambio, Italia la había ganado, pero esa victoria no le había servido para mucho, y entonces Mussolini empieza a agitar una nueva bandera, que es la del miedo al comunismo, el miedo a la revolución, el miedo al bolchevismo. Diríamos que es también una traición ideológica, porque Mussolini venía de allí y él fue siempre un promotor de la revolución y del triunfo de cualquier idea que rompiera con el orden establecido. Pero un poco sirviéndose de los métodos anarquistas y de su formación, Mussolini salta al otro extremo y desde 1919, entre otras, el 23 de marzo, si no estoy mal, de 1919, se funda en Milán el primer gran fascio di combattimento, que es, entre otras, la palabra que le da origen al fascismo italiano. Las fascies eran como haces, como un atado de cuero que servía para hacer en la vieja República Romana hace 2 milenios un arma que llevaban unos personajes que se llamaban los lictores, que eran como los escoltas de los grandes magistrados. Entonces, ese manojo de tiras de cuero, para decirlo de la forma más sencilla posible, era esa arma que usaban los lictores. Y en la Italia del siglo XIX también empieza a usarse el concepto del fascismo para designar a unos grupos de choque. Por lo general, en el mundo un poco de los trabajadores, de los sindicatos, de los anarquistas, que entre otras era el mundo en el que se había formado Mussolini. Por eso él tiene esa idea de los fascios, que son grupos de combate, para apelar a otra de las grandes teorías de la Europa revolucionaria del siglo XIX, que es la acción directa, que era un concepto que se había inventado o que había acuñado, no es que se lo hubiera inventado, del que lo había acuñado un gran teórico del sindicalismo y del anarquismo hasta cierto punto francés, que se llamaba Georges Sorel, y que hablaba de eso, de que en un momento dado hay que salir a la calle, reivindicar las luchas y las causas por encima de las estructuras que ofrece el Estado de Derecho y que ofrece el orden constitucional, sea el que sea. Y si es un Estado de Derecho y un orden constitucional que están en crisis, pues se reivindica con mayor fuerza la intuición, la idea esa de que hay que salir y usar un poco la propia fuerza para oponerse a ese estado de cosas tan injusto. Esa idea de la acción directa la empieza a promover Mussolini en la creación del fascismo. En 1919, a principios de 1919, él en realidad lo que hace es convocar a una cantidad de resentidos y desocupados como él y los llama a que funden un grupo de choque inspirado en los métodos anarquistas y socialistas del siglo XIX, pero para darles a los comunistas un poco un veneno de su propia cosecha. El antídoto, que en últimas es una dosis del mismo veneno. Entonces Mussolini se da cuenta, obvio, de que
en la crisis económica y en la crisis política de Italia, el comunismo está adueñándose de muchos de los sindicatos más importantes y está poniendo en jaque todo el aparato productivo de Italia, porque entre el año 19 y el año 21 hay una serie de huelgas y parálisis terribles, instigadas desde la izquierda, desde el comunismo y desde el socialismo, aunque había una disputa muy fuerte en Italia entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, pero desde allí surge la iniciativa de llevar a la parálisis total el gobierno y la economía italiana. De hecho, ni la monarquía, ni el parlamento, ni los distintos gobiernos son capaces de lidiar con esa situación en la que las fábricas están todas paradas, los grandes proyectos de infraestructura, y realmente es un estado tan caótico y de tanta disolución que parece un poco el preludio, la víspera de una guerra civil. Porque por un lado, los comunistas y los socialistas instigan la parálisis, y por el otro lado, los dueños del capital y un poco también las clases medias que sienten que tienen algo que perder, pues quieren conjurar como sea esa amenaza cada vez más contundente y triunfante del comunismo, del bolchevismo, del socialismo, y un poco en esa ecuación, en esa conjunción astronómica, Mussolini se da cuenta de que la respuesta está en ese recetario tan elemental de una doctrina que se inspira en el mito de la grandeza nacional, pero que le ofrece a la gente y les ofrece a los burgueses y a los dueños del capital una reacción por fuera de la ley a la amenaza del comunismo y del bolchevismo. Es la noción de la acción directa, un grupo de choque para defender a aquellos que se sienten aterrados por lo que estaba ocurriendo en las fábricas y por la debacle política del Estado italiano. Entonces, Mussolini, con un gesto rampante, elocuentísimo, henchido de violencia y de seguridad en sí mismo, sale al balcón y desde un discurso realmente muy gaseoso empieza a decirle a la gente: mi respuesta es la que nos va a salvar de este abismo, hay que combatir a los comunistas y hay que prescindir un poco de esa blandenguería, de esa tibieza de las instituciones del Estado. El ejército no ha servido para nada, y también de todos los ideólogos liberales que reivindican y defienden un Estado que no sirvió para librarnos del desastre. Entonces es esa idea de que la democracia y el Estado liberal pues eran el camino hacia la parálisis, la confrontación, la violencia, y que a los extremistas de la izquierda había que contestarles con el mismo extremismo, pero desde la otra orilla, desde el otro lado. Y entonces Mussolini crea un grupo paramilitar, que es el de las llamadas camisas negras, y ahí hay un gran homenaje un poco a esa cultura danunciana de la que hablábamos ahorita, esa glorificación del héroe, del hombre de acción, que toma las riendas del destino en sus manos y se pone por encima de eso que parece como una superstición innecesaria. La ley, el orden social, eso no sirve, dice Mussolini. Aquí nos toca a nosotros ir a la calle y enfrentarnos a los comunistas, a los bolcheviques, porque si los dejamos nos van a volver Rusia. Esto va a ser la réplica de lo que ya pasó en Moscú. Y la fórmula
realmente va a ser un éxito, sobre todo, y eso ya está muy estudiado, por supuesto, esta es una síntesis y son momentos de la historia y son unos fenómenos que tienen muchas aristas, muchos hilos y hay muchas contradicciones, hay muchas explicaciones, interpretaciones. No se trata, insisto, de hablar aquí con una perspectiva oracular como para dar una sola versión de las cosas y la verdad revelada que se impone a rajatabla, en absoluto. Lo que sí creo es que muchos de los que han analizado el surgimiento del fascismo en Italia se dieron cuenta, obvio, de que los dueños del capital, la burguesía, las clases altas, vieron que esa era una solución y una receta infalible e inmediata, que por supuesto estaba por fuera de las vías institucionales y de la legalidad, pero también los políticos, la corona, el parlamento, el propio ejército, vieron para otro lado y de alguna manera concedieron con el paramilitarismo fascista porque entendían, o así lo creyeron ellos, y les iba a costar muy caro, que esa era la única solución real para el problema real de la crisis económica y el embate de la revolución comunista y del bolchevismo. Entonces ahí aparece Mussolini, que va asumiendo cada vez un liderazgo mayor en toda Italia. Empiezan a surgir réplicas del fascismo milanés en todo el territorio nacional, desde el extremo norte hasta el extremo sur, y obviamente las acciones, las proezas tenebrosas del fascismo tienen que ver con el uso y la glorificación de la violencia. Esa es la definición por excelencia del fascismo, que es, sí, una ideología nacionalista de derecha, es una doctrina inspirada en esta historia que estamos contando aquí y en esa tradición, pero el fascismo es sobre todo una concepción del mundo, una forma de ser en la que hay un desprecio manifiesto por la democracia, por el liberalismo, por el Estado de Derecho, por las instituciones de un orden constitucional que no se pliega a esos discursos maximalistas, extremistas, en los que la violencia, las vías de hecho, la acción directa tienen un lugar más importante que el diálogo, que el debate y que la aceptación de la democracia como un orden en el que a veces se pierde y a veces se gana y en el que conviven muchas posturas distintas. Y claro, la democracia un poco como la idea de que triunfan las mayorías, pero también son fundamentales las minorías y hay que respetarlas. Esta noción de la democracia, entre otras cosas, se inspira un poco en el aprendizaje que hubo en el mundo y en Europa después del totalitarismo de derecha, porque en ese totalitarismo de derecha del fascismo primero y luego del nazismo, lo que había era una reivindicación de las vías de hecho, de la violencia, de la acción directa, ir a la calle, y empieza a darse una gran estampida de las masas, y esto sí pasó en Italia, que entienden que el fascismo interpreta sus miedos, sus vacíos, su resentimiento y su odio mejor que nadie. Hasta que en 1921, en noviembre de 1921, el fascismo deja de ser un movimiento y se vuelve un partido y entra ya en la discusión y en el debate políticos en Italia, al punto de que en 1922, pues la crisis del Estado italiano es tan grande y tan profunda que en octubre de ese año, el rey de Italia, Vittorio Emanuele III,
tiene que aceptar la presión de muchos sectores que lo rodean y que de alguna manera son los garantes de su legitimidad y de su permanencia en el trono, que le exigen que le dé el poder a Mussolini. Mussolini había amenazado al Estado italiano, a la corona, y les había dicho entre 1922 y 1923, realmente entre 1921 y 1922, Mussolini había puesto en vilo al Estado italiano con la amenaza de que si no le daban el poder, él se lo iba a tomar a las malas, porque era lo que pedían, lo que clamaban los italianos, y porque él bajo la manga, con su histrionismo de opereta, con su invocación absurda de la antigüedad imperial romana, iba a solucionar todos los dramas y miserias del pueblo. Y el pueblo empieza a darle la razón, y el Estado, contra las cuerdas, encarnado en el rey, al final termina plegándose a esa idea muy violenta, y tras una nueva crisis y con la amenaza del golpe de Estado, el rey pone en bandeja de plata todo para que Mussolini marche sobre Roma, octubre de 1922, y ahí va a empezar la dictadura italiana, que es un fenómeno del que Hitler va a aprender muchísimo y que va a copiar. Hitler lo que quería en 1923 era replicar en Alemania lo que había logrado Mussolini en Italia, porque Mussolini llega al poder y ya con las instituciones en su mano, por la vía plebiscitaria, empieza a salir al balcón y a convocar al pueblo, y le dice al pueblo: ustedes necesitan que yo resuelva todos los problemas que hay aquí, pero eso no se puede hacer con el Estado y las instituciones que tenemos. Hay que suprimir, por ejemplo, a la oposición, y hay que garantizar que el fascismo sea mayoría en el Congreso. Mussolini dice en su primer discurso en el Parlamento italiano que él ha creado, lo llama el estado moral, el clima moral, es la expresión que usa Mussolini, del fascismo en Italia. El clima moral del fascismo es la idea de que la violencia está por encima de la razón, de que las vías de hecho y la acción directa valen más que los cauces naturales de la política y de la democracia en crisis y en barrena. Y entonces, para solucionar eso, él acude a la democracia casi para disolverla, para irse adueñando, como en un proceso de enajenación realmente diabólico, del orden democrático, legal y constitucional que le sirve para consolidar una feroz dictadura, la apropiación del Estado como un hecho totalizante y totalitario. Por eso es que empezamos a hablar de ese sistema en el que hay una propaganda de masas y en el que hay también una especie de fusión perversa entre el pueblo y el partido. El líder, el caudillo, el duce, es el vocero de un movimiento que encarna el ideal moral del pueblo, y todo aquel del pueblo que no se sume a las obsesiones y a los delirios del partido y su caudillo, pues es casi marginado y es un reprobo que debe ser extirpado y desalojado del orden civil. Los espero en una próxima salida de Calamares en su tinta. Un gusto haber estado hoy con ustedes. Gracias por su compañía. Saben que esto es radio, podcast y video podcast, y seguiremos hablando aquí de historia y de historias y de este y muchos temas más. Les mando un gran abrazo y hasta la siguiente salida. Chao a todos. Boombox.